La Biblia está llena de paralelos y cuando suceden eventos que coinciden especialmente con otros relatos bíblicos del Antiguo Testamento y coinciden también con alguna fiesta bíblica, debemos poner mucha atención. Eclesiastés 3:15 nos dice que los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. A la salida de los israelitas en la tierra de Egipto, al verse ellos con el mar rojo por delante, los egipcios persiguiéndolos en la retaguardia, Dios les promete algo a través de Moisés. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esta sería una frase que deberían de recordar, no solo una vez, sino muchas veces en el futuro. ¿Por qué? Porque no solo al entrar al desierto volverían a enfrentar a otros enemigos, sino que también dentro de la tierra prometida. Y aquí es donde aparece el primer enemigo que se levanta en contra de los israelitas en el desierto. Su nombre fue Amalek. Su nombre significa belicoso o también pueblo que lame, que muchos interpretan como un pueblo que se deleita en lamer la sangre de sus enemigos. Era un enemigo acérrimo y este enemigo se levanta y Moisés pide que Josué escoja esos hombres valientes para pelear mientras él observa la batalla desde el monte Refidim. Y cuenta que intercediendo por el pueblo, sus manos alzadas empiezan a debilitarse. Entonces, Éxodo 17:12 nos cuenta que como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro de otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y aquí es donde se cumplía esa promesa hecha por Dios a Moisés: Jehová peleará por vosotros. Pues ¿quién lo derrota, Josué? Su nombre, Yehoshua, es una sombra de Jesús. Él es quien pelea todas nuestras batallas y cuando pasamos en la roca firme que es Él y en su palabra que es Él, nosotros podemos estar tranquilo. Y basado en este ataque, Dios le da una instrucción a Moisés para el futuro de todos los israelitas. Le dice en Éxodo 17:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi, diciendo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y ahora cuando hablamos del trono, al igual que Satanás queriendo suplantar, queriendo usurpar la autoridad de Dios, él se levantó contra ese trono, porque de esa generación, de esa nación vendría el Mesías a través de esa descendencia que ahora está sentado en el trono de gloria. El levantarse contra el trono de Dios significa que se levantó en contra de la autoridad misma de Dios. Y así que Amalek se levantó y Dios dijo: yo voy a tener de generación en generación guerra con Amalek. Así que después de entrar, o antes de entrar a la tierra prometida, más bien casi 40 años después, Moisés vuelve a dar la misma instrucción a los israelitas y les dice en Deuteronomio 25:17: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Borrar la memoria de él no necesariamente quiere decir destruir la descendencia. Aún seguimos hablando de Amalek.
Él destruirá toda la gloria que pudiera tener Amalek, toda su fortaleza, toda su gloria era lo que Dios iba a borrar de Amalek. Amalek sería algo repetitivo en cada generación. Un imperio con el mismo espíritu amalecita se levantaría y lo vemos como lo fueron los babilonios, los romanos, los asirios, otomanos, griegos, Hitler inclusive. Todos ellos anhelando borrar la memoria del Dios de Israel y de su pueblo, pero Dios dice, yo voy a borrar la buena memoria de Amalek. Pero como suele suceder, quien no pelea la batalla física rápidamente llega a olvidarla. En el momento en que Israel entra a la tierra prometida, elige a su primer rey, el rey Saúl. Esa generación se enfrentaría nuevamente con un descendiente de Amalek, el rey Agag, el amalecita. Tristemente para Saúl, él pasa por alto la instrucción de Dios y perdona al rey Agag. Y aunque debilita al ejército amalecita, no del todo, porque luego en Primera de Crónicas 4 aparece de nuevo un enfrentamiento con descendientes de Amalek, el profeta sí lo confronta, el profeta Samuel, por esa desobediencia. Él mata a Agag, pero este acto le costó el trono, le costó el reinado al rey Saúl. Y muchos años después, ya después del exilio babilónico, los judíos que se quedaron en Babilonia ahora se encuentran viviendo bajo el imperio persa. Y vemos que aquí la historia vuelve a repetirse. Aquí vemos el primer paralelo, porque los judíos se encuentran de nuevo con este conflicto en contra de Amalek. Y Amalek lo podemos leer en este libro de Esther en la Biblia. Le recomiendo que lo lea. Es un libro básicamente muy corto, 9 capítulos, y relata cómo una mujer judía llamada Esther en el reino de Persia, que es el actual Irán, bajo el reinado del rey Asuero, que por coincidencias divinas llega a ser la esposa del rey, logra detener una masacre en contra de los judíos de esa época. Su primo, Mardoqueo, fue su padre adoptivo cuando ella queda huérfana y él trabaja al servicio del rey. Y aparece también el malo de la película, que es Amán, la mano derecha del rey. Y este contaba con la autoridad para emitir cualquier decreto, porque contaba con el anillo del rey. Y emite una ley ordenando la matanza de todos los judíos que existieran en el reino. Mardoqueo le aconseja entonces a Esther que interceda por los judíos. Y es increíble que el nombre de Amán significa magnífico o grandioso. ¿Y de dónde provenía ese odio de Amán en contra del pueblo judío? Pues tiene que ver con su descendencia. Porque lo interesante es que Amán era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Ya saben que habían ahí muchos problemas familiares por el robo de la primogenitura de Jacob a Esaú, pero también era descendiente de Agag, el rey amalecita, el que perdonó al rey Saúl. O sea, era también descendiente de Amalek. Pero vea que estamos buscando paralelos y es aquí donde se repite la historia, porque Mardoqueo es descendiente del rey Saúl. Era como si Dios estuviera dando la oportunidad de rectificar el error de Saúl a Mardoqueo. Así que Esther intercede ante el rey, una historia larga, no la vamos a entrar. Yo le vuelvo a recomendar que lea el libro de Esther. Y Esther intercede delante del rey, se descubre todo el plan, los judíos se salvan, Amán es colgado en una horca junto con sus hijos y esta misma horca que él había preparado para colgar a Mardoqueo resulta que fue usada para su propia muerte. Pero hoy en día no son horcas las que se preparan en contra de los judíos. Las horcas de este siglo son los misiles, los proyectiles, los atentados terroristas, las bombas, los programas nucleares y el odio contra los judíos continúa, así como en los tiempos de Esther. Y es muy curioso que sea en el mismo lugar, en Irán, en la antigua Persia, donde se está llevando a cabo esta batalla en Medio Oriente que estamos viendo
en las noticias y estamos viviendo en la actualidad. Mardoqueo entonces es designado ahora como el hombre de confianza del rey, con el anillo de autoridad para hacer decretos. Así que le emite una ley y dice así en Esther 9:20. Escribió Mardoqueo estas cosas ordenándoles que celebraran el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos y como el mes en que la tristeza se tornó en alegría y el luto en festividad. Y dice el 28 que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. En esta fiesta, ahora los judíos se disfrazan, recuerdan la historia, leen el libro completo de Esther y por supuesto el disfraz favorito de los niños es el rey Asuero y el de las niñas es el de la reina Esther. Pero por fin llegamos al paralelo más importante. ¿Cuándo fue Purim en el 2026? ¿Cuándo fue el 14 y el 15 de Adar, como decía el decreto de Mardoqueo? Pues fue el lunes 2 y 3 de marzo, correspondientemente. Y por tradición, en el Shabbat antes de iniciar Purim, o sea, el viernes 28 de febrero al atardecer, se leyó en todas las sinagogas y en las iglesias mesiánicas de todo el mundo. ¿Cuál cree? ¿Qué pasaje bíblico se leyó? Deuteronomio 25. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia. Recuérdese que Deuteronomio 25 era un llamado a ellos a no olvidar. Y justamente fue el día en que inicia la guerra de Israel contra Irán, el Amalek actual. Inicia horas después del atardecer de ese Shabbat. Y aquí hay algo interesante, porque el Amalek actual, el Ayatollah, la autoridad máxima de Irán, como lo era Amán en el imperio persa, tiene o tenía muchos parecidos con los de Amán. Primero es que el odio acérrimo en contra de los judíos. Pero al igual que Amán, él siempre portaba un anillo. Para ellos el anillo es una señal de autoridad, de honra, y se decía que él nunca repetía anillos y cada uno es valorado en millones de dólares. Y si bien no lo utilizaba para emitir decretos, representaba su posición que sí le permitía, por la autoridad que tenía, le permitía esto. Él era o es el jefe de Estado de Irán, el comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas y puede emitir decretos y tomar decisiones finales sobre las principales políticas de gobierno en todo ámbito. El Ayatollah Khamenei, el Amalek de hoy, muere el 28 de febrero en el primer ataque israelí, 40 segundos después de iniciar la guerra, más o menos eso es lo que están estimando. Y muere junto con casi 40 de sus altos mandos de gobierno, tal como le sucedió a Amán, apenas unas horas después de haber leído Deuteronomio 25. Y en el nombre de Hamanei se lee el mismo nombre de Amán. Pero no solo eso. El ayatolá muere en el calendario musulmán el día 11 del noveno mes, el mes llamado Ramadán, el mes más sagrado para el Islam. Y el 9/11 es una fecha para los Estados Unidos de mucha relevancia. Usted lo sabe, es una fecha del ataque de las Torres Gemelas y muere igual que Amán días antes de la fecha de la festividad de Purim. Pero aquí hay un detalle más. El significado de ayatollah o ayatolá es señal de Dios, señal divina, reflejo de Dios, por supuesto están hablando de Alá, pero si bien era considerada una señal divina,
la Biblia dice que Dios sí da señales divinas a través de muchas formas y entre ellas de sus astros. En Génesis 1:14 dice que los astros fueron creados no solo para separar los días, sino para señales. Esta palabra señales significa también augurio o prodigio. Y no, no es astrología, es astronomía bíblica. Y vea qué interesante, porque una hora después del Shabbat, el viernes 28 de febrero, al atardecer, cuando se leía Deuteronomio 25, aparecieron en los cielos una alineación planetaria de 6 planetas, eh, sumado también a la luna. O sea, apareció el número 6 y el número 7. 6 el número del hombre y 7 el número de la perfección de Dios. Pero eso no fue todo, porque durante la celebración de Purim, que inició el lunes, apareció un eclipse de luna, una luna de sangre, en la madrugada del martes 3 de marzo. Esto apareció en Latinoamérica y aunque no fue visto en Israel, sucedió 5 horas antes de finalizar Purim en Israel. Así que la próxima semana vamos a ver y a tener la oportunidad de ver otra señal en los cielos que coincide ahora con la fiesta de Pesaj o de Pascua que estaremos celebrando. Pascua se celebra justo 30 días después de Purim. Purim se celebró el 14 de Adar y Pesaj se celebra el 14 de Nisan o el mes de Aviv. Así que les dejo esto para que no se pierdan la segunda parte de Paralelos sobre la guerra y qué hará Dios con la potencia de Irán que estamos viendo en tiempo real de acuerdo al libro de Jeremías. Les recomiendo que no se lo pierda. Hasta la próxima.